Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo día en nuestro reto de 100 días de YouTube para volver a ti, para conectar con tu amor propio y para tener este tiempo especial que tanto te mereces. No olvides de darle la campanita y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que estoy creando con tanto amor para ti. El día de hoy traigo aquí un tema que amo demasiado, que ha sido un aprendizaje de vida y quiero contarlo para que si tú también estás atravesando por eso o lo atravesaste o no sabes ni siquiera cómo salir de ahí, te pueda ayudar. Hoy vamos a hablar acerca de la voz, ¿cierto? ¿Qué significa mi voz? Mi voz. Y literal estoy hablando de la voz, de la palabra, de mi frecuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la voz? La voz es tu alma, es la expresión de tu verdad. Y hace poco escuché esto y tuvo todo el sentido para mí, y es que así como las huellas dactilares, nuestra voz tiene una huella, es única, no hay voces similares. Pueden ser como que se parecen un poco, pero al final no lo son. Y esto me pareció súper lindo porque significa que mi voz es diferente, así como yo. Y a veces esta voz no nos permitimos expresarla por miedo a. Y acá viene toda esta relación con el amor propio. Porque no somos capaces de conectar con nuestra verdadera voz, con nuestra verdadera huella. Y cuando somos pequeños, muchas personas somos callados, somos juzgados, somos, mejor dicho, nos da miedo hablar. Y en parte de mejorar la relación con nosotros, que es este reto que estamos haciendo, cuando nosotros no nos permitimos conectar con esa voz de nosotros, conectar con esa verdad, pues es difícil hablar con nosotros, ponerle nuestros límites, decir lo que opinamos, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante y hoy quería hablar de esto. Porque si ustedes se ponen a pensar cuando estamos pequeños, cómo se empieza a crear nuestra voz por medio de lo que escuchamos, de lo que experimentamos, de lo que vemos. Entonces, no sé si les hace sentido. A mí, pues puedo ver con ejemplos muy claros en mi vida que en un momento de la vida era muy parecida, hablaba muy parecido como mi familia, ¿cierto? Tenía las mismas formas no sé, de hablar de algo, pensaba lo mismo que mi familia sobre diferentes temas, si de pronto ellos juzgaban a alguien, yo juzgaba de la misma forma, lo mismo de mis amigos, de las personas más cercanas. Aquí viene que a veces en la adolescencia, cuando tenemos un grupo de amigos, de amigas, empezamos a hablar muy similar a ellos. Entonces, si tenemos amigos fresas, hablamos fresas. Si tenemos amigos que son más bien relajados, hablamos más bien relajados. Y cómo tu voz se va permeando y se va ajustando a cómo hablas tú. Inclusive yo puedo decir que hace unos años encontré mi voz y yo puedo estar rodeada de un montón de personas que creen o no lo mismo que yo y yo sigo teniendo mi misma voz y mi forma de expresarme y mi verdad me sigue acompañando, pero para eso tuve que atravesar un condicionamiento que tenía desde pequeña y más desde la adolescencia. Creo que esta forma de expresar sale mucho desde mi adolescencia, quiénes eran las personas que me rodeaban, qué me decían sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis acciones. Inclusive a mí en el colegio era como algo muy teso y aquí se va a unir a la historia que vengo a contarles por si tú también estás atravesando por esto. Y es que yo era una persona muy tímida, o sea, demasiado tímida. Yo no era capaz de expresar lo que sentía. Yo a veces tenía mucha rabia y no era capaz de expresarlo porque me daba pena que iban a decir, era demasiado penosa, entonces no me gustaba hacer cosas porque me daba pena el que dirán, porque me daba pena mi aspecto físico, era demasiado insegura de todo de mí, o sea, de mi cuerpo, de mi voz, de lo que pensaba, me sentía que no era buena para nada, o sea, todo este condicionamiento, la verdad, fue muy fuerte en la adolescencia.
porque sentía que tenía que pretender ser algo que realmente yo no era. Y solamente me acuerdo que era yo con una de mis mejores amigas que fue en el colegio, en donde yo sí me permitía hablar de lo que me gustaba, contarle mis cosas, o sea, un montón de cosas, pero de resto como en el colegio y en esa tribu que uno dice que estaba, no, inclusive ni con mi familia, yo con mi familia era súper tímida. Fue ya después de pasar la adolescencia, que finalizando la adolescencia, que yo me permití como experimentar otras cosas con mi familia, porque antes también eso era la tímida, la que no hablaba, la que se ponía roja, para acabar de ajustar cada vez que hablaba, entonces era demasiado difícil para mí como encontrar mi voz y hablar desde mi verdad. Por mucho tiempo tuve como condicionamiento a yo decía lo que los otros decían, yo actuaba por como los otros actuaban, entonces si alguien me decía es que eso no lo puedes hacer, yo tenía que decir eso no lo puedes hacer, o si una persona me decía es que eso es malo, yo decía es que eso es malo, si una persona criticaba a otra, yo solamente criticaba por tener que criticar. Entonces vean cómo desde la voz, desde cómo me expreso, era muy similar a cómo lo hacían las personas que estaban alrededor mío. Y para mí sacar mi voz y hacer lo que hago hoy en día y vivir de mi propósito de vida, que es prácticamente mi voz en todo lo que hago, en mis programas, en mis mentorías, en mis festivales, en todo lo que hago es hablando. Entonces fue muy lindo empezar a conectar con mi voz y con mi verdad. Yo quiero hablar de eso porque a veces de pronto estás atravesando por este momento en tu vida en el que no eres capaz de hablar a otros sobre lo que quieres, de contarle ni siquiera a tu pareja que son esos anhelos y esos sueños que tienes en tu corazón, que no eres capaz de hablar con tus amigos de toda esta nueva onda de despertar que te está llegando a ti. Y pasa mucho en este tema del despertar que uno empieza como en una etapa en la que no encaja, en la que no sabe si está con la persona correcta, si los amigos que tiene si son los correctos para ella. Empieza una depuración impresionante y esto, si estás atravesando por esto, quiero felicitarte porque de esto se trata el despertar, de revisar qué hay en tu vida, qué personas, qué situaciones, inclusive la carrera que estudiaste o que estás estudiando, que vienen a filtrarte muchas cosas desde tu verdad, desde lo que tú quieres. Inclusive hay personas que no son capaces de conversar sobre lo que quieren en sus vidas, sobre la carrera, y eso me pasa mucho en las terapias con adolescentes por el que dirán de sus papás. Es que no quiero estudiar, no sé, derecho, en realidad quiero estudiar artes y no soy capaz de expresarlo, no soy capaz de decirle a mi papá o a mi mamá esto, no soy capaz de decirle a mi pareja esto. Y no solamente en la adolescencia, esto pasa a muchas personas en su vida adulta. Me da miedo el que dirán, entonces mejor no digo nada y me callo. Me da miedo expresar mi verdad, me da miedo expresar que creo en los ángeles, me da miedo expresar que no creo en los ángeles, me da miedo expresar que en realidad me parece lindo, que no me parece feo. Y a las personas, lamentablemente, a la gran mayoría, porque están condicionadas igual que nosotros, hablan mucho desde qué quiere escuchar el otro, ¿cierto? Entonces a veces tenemos relaciones con amigas solamente desde porque tú le hablas como sabes que ella quiere que hables, porque tú te comportas como tú sabes que ella quiere que te comportes. Y entonces ahí en donde te vas a descubrir a ti. Qué bacano, y en ese momento lo tengo en mi vida, qué bacano poder compartir con personas que no piensan lo mismo que tú, que no te obligan a ser igual que ellos, que te permiten ser como tú eres y que no hay ningún problema con eso. Qué bonito y qué posible es eso. Pero ¿cuándo es posible? Cuando tú respetas tu voz, tu forma de expresarte, tu forma de ver el mundo, tus ideas, tu huella. Es aquí cuando ese tipo de personas empiezan a llegar a tu vida. Pero cuando estás rodeado de personas en las que tú no eres capaz de expresar, y inclusive acá después creo que en otro video les voy a hablar un poquito más de esta historia de vida, pero yo cuando era pequeña sufría demasiada amigdalitis por una situación familiar, porque yo no podía expresar, no podía expresar mi verdad ante el mundo. Entonces me inflamaba, me dolía, mejor dicho, yo sufría impresionante de eso.
Ya fue apenas grande que yo me di cuenta que era por eso, por el callarme. Pero cuántas veces esas enfermedades en la garganta, cuántas veces ese dolor de garganta, esa inflamación, lo que nos está diciendo es todo lo que te estás tragando, todo lo que no te estás permitiendo decir al otro, hablar con el otro. Y ese va a ser el check del video de hoy. ¿Cuántas cosas te estás tragando? ¿Cuántas cosas no estás hablando? Y nos pasa con nuestra pareja. ¿Cuántas cosas no nos permitimos decirle a nuestra pareja de que nos gusta o no nos gusta? Y te lo dice una persona que lleva 14 años con el mismo hombre y que tuvo una etapa en la que no era capaz de expresar lo que sentía y que ya después explotó y que ya a hoy sí comenta lo que le importa, qué es lo que siente, qué le gusta, qué no le gusta, en todos los sentidos, qué merece, qué no merece. Pero si tú todavía no eres capaz de hacer eso, es una invitación de la vida a que lo compartas, a que hables. Y es una invitación que no solamente es para las mujeres, es para los hombres. Inclusive, en las terapias que tengo con hombres, este es el tema principal, porque no son capaces de comunicar lo que sienten ni lo que quieren, porque eso sí que fueron condicionados. A veces creemos que ellos son el problema y no, en realidad somos todos, pero no el problema, sino el aprendizaje. Y si tú eres hombre y me estás viendo, ¿qué tipo de cosas te estás callando y ya es demasiado pesado para ti? ¿Qué cosas te enseñaron cuando eras pequeño que no podías hablar, que no podías comentar? Inclusive ya grande, no te sientes bien con tu pareja y no eres capaz de decir. Y para los padres, qué tan importante es enseñarle a sus niños que es importante comunicar. Comunicar cuáles son sus límites, comunicar cuáles son sus formas de ver la vida. Si un niño quiere creer desde pequeño en algo porque lo siente, pues déjalo que crea en eso, no importa, no importa que no sea lo mismo que tú crees. Porque cuántas veces matamos esa fantasía y esa inocencia tan hermosa que tenemos cuando somos niños, porque eso es mentira. Les decimos, eso es mentira, no digas eso, no te comportes así, no le deberías decir que no a alguien. Tú siempre le tienes que decir que sí, tú siempre tienes que estar al servicio del otro, tú siempre le estás callando su voz y si de pronto ese niño en ese momento quiere decir que no, y no significa que uno no le pueda decir a un niño, no hagas esto, pero en vez de decirle no, explícale. ¿Te gustaría que te hicieran eso? No, entonces como no te gusta, no se lo hagas a los demás para que eso no se te repita a ti, no te dé tan duro cuando no funcionan las cosas como tú quieres, ¿cierto? Entonces vean cómo este condicionamiento de no ser nuestra propia voz, de no hablar desde nuestro interior, de no comunicar nuestra verdad, como es parte fundamental de del amor hacia nosotros mismos. Y por eso les quería contar mi historia. Porque muchas veces es, Juli, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de comunicar, Juli, me da demasiado pena el que dirán, Juli, me da demasiada pena, pues me da demasiada inseguridad conocer gente nueva, ¿cierto? Y cuando uno está ahí, porque lo he vivido, en realidad cree que no es capaz de pasar al otro charco, al otro lado del charco. Pues como que yo le digo, pero vas a hablar, ¿qué estás loca? Yo no soy capaz. Pero sabes que tú sí eres capaz. Tú sí eres capaz y acá te voy a dejar como consejos que me han funcionado a mí para empezar a conectar con mi verdad. Entonces, la primera que yo diría como que ha sido de lo más hermoso es abrirme a nuevas experiencias, es abrirme a vivir nuevas cosas, a que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustaron, pero yo me abrí, yo me permití salir de esa zona cómoda que era no hablar, ¿cierto? Yo me permití ir, la primera vez que salí de esto fue en un curso súper inmersivo que eran 3 meses casi que viéndome todos los fines de semana y yo me iba a relacionar con personas que pues en la vida me iba a relacionar con ellos. Entonces me abría a tener esa experiencia y ahí empecé
a entender que yo tenía mi verdad y que yo podía comunicarla. Inclusive fue algo súper lindo porque yo pensé que amaba, pero en ese curso entendí que fue pucha, amo y a mucha gente. Porque me permití conectar con personas muy lindas. Entonces primero empieza a abrirte a otras cosas. Ábrete a nuevas experiencias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nunca es nada lo peor, siempre va a ser lo mejor. ¿Qué es lo mejor que puede pasar de ir a este viaje? ¿Qué es lo mejor que puede pasar de ir a este retiro? ¿Qué es lo mejor que puede pasar de ir sola a este taller? Muchísimas cosas. Lo otro es rodearte, que se une mucho a esto. Lo otro es rodearte de personas que no sean igual que tú. Entonces ve a una persona y normalmente el ser humano como que mira cómo es y dice, no, esta persona nada que ver. Listo, con esa persona. Con esa persona trata de hablar. Con esa persona que te genera como un choque, habla, conversa. Listo, rodéate de personas nuevas. No vas a poder salir de ese círculo de protección, de esa burbuja de cristal que ahí yo me sentía antes de salir de esa burbuja de cristal, si tú no te rodeas de otras personas que hablen diferentes temas, que hablen cosas que no necesariamente sean las que tú hablas con tu grupo de amigos. Y aquí se une a la tercera y es conocer y empezar a aprender diferentes perspectivas de la vida. Porque yo hoy te estoy, tú de pronto estás acá nuevo o de pronto me sigues desde hace rato, pero yo te estoy dando mi perspectiva, mi punto de vista. ¿Y qué tal si te permites ver el punto de vista de otro? ¿Y qué tal si te permites ver diferentes perspectivas en libros, en cursos? ¿Cómo le funcionó a él? ¿Cómo le funciona al otro? Porque quizás si yo solamente me quedo con mi verdad y con lo que creo que me funciona a mí desde mi perspectiva y es que esta es mi verdad y ya, y a muchas personas les funciona y si te funciona y te sientes feliz con tu vida, ahí es. Cuando no te funcione, ahí sí, avanza, vete para otro lado. Pero qué lindo encontrar las cosas en otra parte. Y acá les pongo un ejemplo muy claro y es que yo tuve una etapa después de esta adolescencia en la que yo me desconecté por completo de Dios. O sea, yo no sabía ni siquiera qué era eso. Yo iba a, pues a la religión católica y yo no encontraba a Dios ahí. Era muy teso porque yo no lo encontraba. Y ensayé como otras formas y tampoco lo encontré. Y solamente fue en un libro que yo encontré a Dios. Solamente por permitirme leer un libro. Entonces vean cómo en esas perspectivas vienen de muchas formas, inclusive ahora con todo este tema del internet, hay muchas formas de conocer las diferentes perspectivas del ser humano. Desde los podcasts, desde los reels, desde YouTube, un montón de cosas en donde tú te puedes conectar con personas que piensan muy diferente a ti. Y qué lindo es eso. Qué lindo es eso que yo hoy te pueda compartir el lado y la forma en la que yo veo la vida. Esas son las tres cosas que más te van a servir para empezar a salir de ahí. Y que como todos los días se los digo, la decisión de hacerlo todos los días. La decisión de decidir diferente todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras esa voz, encuentras ese, como esa verdad tuya, encuentras tu huella, tú te puedes empezar a expresar con más confianza con los otros desde el punto en el que tú ves la vida, desde lo que sientes. ¿Por qué voy a ir a un lugar si no me gusta? Exprésalo. Expresa que no te gusta el lugar. Expresa que no te gusta una persona. Exprésalo. Y eso se logra si tú te atreves a conocer esa verdad. Porque todos esos tips que te di para empezar a conectar con esa voz, ¿cierto? Con esa voz, con esa personalidad, con esa huella, con eso que tú eres, te va a permitir llenar tu vida de rompecabezas y ir llenando cada vez más de qué se trata tu verdad. Que la componen muchísimas cosas. Poder encontrar tu voz te va a permitir expresarte sin miedo al juicio. Porque si tú no juzgas otros puntos de vista, si tú te permites recibir otros puntos de vista,
sin juicios significa que por ley de correspondencia no te van a juzgar y vas a dejar tanto miedo al que dirán. Y lo más hermoso de conectar con esa voz propia y es encontrar tu autenticidad, lo que te hace único, irrepetible, conectar con esa huella dactilar, que no solamente está en tus huellas, sino en tu voz, en esa forma en la que tú ves el mundo, que no hay nadie como tú. Y esa es la magia de ser tú, porque no hay nadie como tú. Acá en YouTube pueden haber infinidad de personas hablando de crecimiento personal, infinidad de personas hablando de amor propio, pero no hay nadie como yo. Y muchas veces yo escuchaba decir a alguien decir no hay nadie como yo y pensaba, ay, pero esta que se cree. Pero en realidad es verdad, no hay nadie como yo. Y ese es mi superpoder. Y sabes que no es solo mi superpoder, es el tuyo también. La forma en la que tú amas, la forma en la que tú abrazas, la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú ves la vida, la forma en la que sueñas, todo es diferente. Y ese literal es el poder que tienes. Y por eso es que a veces el condicionamiento de la sociedad es parezcámonos, seamos tribu y seamos iguales. Porque sabes qué pasa cuando tú no te logras identificar y no logras encontrar lo tuyo propio. No creas la vida que viniste a crear. Porque es cuando tú te enamoras de tu autenticidad, de tu forma de ver la vida, que puedes crear la vida que tú viniste a crear. Porque tú no viniste a crear la misma vida que yo vine. Inclusive pueden ser dos hermanas de la misma familia y las dos tienen sueños completamente diferentes. Ahí está. ¿Sí ven lo poderoso que es eso? Cada persona es diferente. Y si tú te permites conectar con esa verdad, la magia va a suceder sí o sí. Así que bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que los conecten, que hagan el check que les dije de conectar, qué tanto te estás tragando hoy, cómo es tu voz, cómo es tu verdad, cómo te relacionas con este mecanismo tan lindo que es de poderme expresar. Después vamos a hablar de muchas otras formas en las que nos expresamos, pero hoy fue la voz. Cuéntame acá en los comentarios cómo estás en relación con tu voz o cuéntame en Instagram o en TikTok como soy Juli Ramírez. Nos vemos por allá, nos vemos mañana en un nuevo video. No olvides suscribirte. Les envío un abrazo gigante y espero que estén muy bien.